Rodolfo y Vanessa estaban encima de la cama con el ventanal abierto cara ante la selva de Iguazú. Al fondo del verde y frondoso paisaje, una boira blanca evidenciaba uno de los saltos de las cataratas que conmoveva con la potencia del aigua anda los propios alacés del Sheraton Hotel. Hoy en día no estaría permitido fer eixa edificación dentro del Parque Nacional. Mantenint la estética selvática, un botons con pantalón curto y calcetins anda media pierna, les heba pujau las maletas. Vanessa se sentia sobrecollida davant d'aquest espectáculo natural. Ya llegaban impresionados del paseillo que el comandante les heba feito con el avión sobrevolant las cataratas. 3 kilómetros de saltos entre Argentina y Brasil. En dentro d'aquella tupida selva pareceba imposible aterrizar la mole d'un avión y parar la inercia de la velocidad en un chico aeropuerto como el que se columbraba dende tan alto. No más al llegar al cuarto, Vanessa se va a sacar la ropa. Necesitaba sentir la naturaleza de una traza más directa. Rodolfo va fer lo mesmo. Los dos se van deixar llevar per las sensacions d'aquell murmullo tan potente que de seguro veniva del garganchón del diablo, el salto más espectacular de Iguazú. A Vanessa, sin saber per qué, le erotizaba el pensamiento de la ripa de cullebrotas que debría de haver per ixa selva. Reminiscencias del paraíso terrenal? No sabeba, pero se sentía como Eva davant de la tentación d'aquella mítica serpiente que representaba al demonio en la tierra. En medio del follaje de la vegetación se escuchaban variopintos cantos de millóns desconocidos. Vanessa, de chiquerrina, ese buscau per debaixo de los matizos a veier si trobava bel home chiquerrín. Siempre se va deixar llevar, impresionada per aquella serie que se diva Tierra de Gigantes, y sin dir-lo a ninguno, ser menuda, refitoliava per las ubagas de los bosques quan podeva esperant trobar humanos menudez que se podese posar en la pocha pa xugar con ells. Y tenir mil y una aventuras, como las que le llevan los cuentos de misterio que tanto le agradaban. Mani menos, ara ya eva gran, y xa ilusión, como tantas otras, se va desvaneciu, perquè sabeba ciencia cierta que el planeta Tierra no existiban ni gigantes ni homes menudos d'un palmo. Pero ella encara conservaba un espíritu intrépido y aventurero, y no paraba de imaginarse bichos desconocidos que de seguro n'hi habría en dentro d'ixa selva nueva pa ella. Mientras Rodolfo la abrazaba y le feba el amor, Vanessa chemecaba porque la posibilidad de que alguno la sentise en la habitación contigua les citaba encara más. A lo millo, el botón se estase per el pasillo con bels turistas nuevos. Lejos de importarle, todas esas ideas estimulaban más la suya imaginación. Feban que chilase en medio del ruido somordo de las cataratas. Como de seguro rugiban tamé atros animals de la selva en ixe instante y per distintas razons. Ella se sentiva como una parte chiquerrina de la naturaleza salvaje. Ara más que mai veieba clara la teoría de que los humanos eran descendientes del mono y hermanos de los suyos congéneres que debeban de estar per asti sueltos. ¿De qui saldría la idea de lo d'Adán y Eva? ¿Cómo iban a descender los demás humanos d'ixes personajes de ficción que no van tenir más que 2 fillos? ¿Cómo se iban a reproducir 2 homes de no sé con la propia mare? Mira que la chenen inventa d'historias extrañas. Vanessa y Rodolfo, alejaos de los cánones que imposa la civilización, van disfrutar del paisaje salvaje anda que un cielo protector se va llenar de estrellas que poque a poque iban brillant más y más. De seguro que más d'una heba perdiu la vida en ixe viaje estelar cara enta la tierra. El terreno ya de per sí rollisco de la selva se va escurecer de to y una sinfonía de voces nocturnas va a plenar la noche. Los amantes extenuados van a agafar el sueño, un sueño poblado de sensacions nuevas y de vez antiguas. A la mente de Vanessa va acudir una nina menudeta como ixas que ella miraba de continuo debaixo de las matas, en la espesura del bosque, y aquella selva se va a convertir, per un raté, en aquella tierra de gigantes que tanto le va impresionado de chicota.